Bueno, ya son las 7, vamos a empezar este webinar. Vamos a ver si lo ajustamos para que dure 1 hora, titulado La gestión de proyectos ha cambiado. ¿Vale? Yo soy José Barato y nada, sin más dilación vamos a comenzar. Si tenéis preguntas, yo creo que puedo leerlas en el chat de Zoom, los que entréis por Zoom, y también creo que tengo acceso al chat de LinkedIn. Entonces, bueno, animaros a hacer preguntas y a ver si queda un poco de tiempo al final para contestarlas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué significa esto de que la gestión de proyectos ha cambiado y por dónde pueden ir los tiros y qué interpretación tengo yo personalmente de cómo va a ir esto. ¿Vale? Vamos a empezar con una especie de evidencia personal. ¿Vale? Yo tuve esta experiencia con mi hija hace unos años, que vino del instituto y me dice, papá, tú recuérdame qué era lo que eras tú, que no me acuerdo. ¿Project qué? Sí, Project Manager, Carla, Project Manager. Yo muy contento, digo, bueno, pues por fin le interesa esto, ¿no? Ay, pues yo también, yo soy Project Manager también, porque en el instituto nos han puesto un proyecto, nos ha explicado la profesora que esto era un proyecto, hemos hecho grupos, a mí me han elegido la Project Manager y la profesora me ha dicho que yo tengo que controlar un poco lo que hacen mis amigas y que al final, bueno, haremos una presentación esta fecha. Y a mí me quedó un poco la sensación de, pues no sé, de disonancia o de... fue una sensación rara porque lo que le pregunté, Carla, a ver, Project Manager no es lo que... Tú no eres Project Manager. Sí, Project Manager, porque yo voy a gestionar el proyecto con mis amigas y la profesora dice que somos Project Managers los que nos toca hacer esto. Y se fue y me dejó pensando, ¿no? Y a lo mejor tienes razón. A lo mejor si tienes un conjunto de tareas que coordinar con varias personas, es correcto decir que tú eres Project Manager. Y si buscas por internet Project Management Tool, te salen herramientas para hacer esto, para coordinar las tareas que hace mucha gente, ¿verdad? Entonces, realmente podríamos decir que Carla es Project Manager. Pero alguna diferencia tiene que haber entre José y Carla. ¿Cuál es esa diferencia? Pues que yo creo que soy project manager profesional. Es decir, se supone que yo debo saber hacer unas cosas, que Carla no tiene por qué saber hacerlas, pero eh, ahora, bueno, vivimos en un mundo en el que se usa la palabra project manager con mucha facilidad. Ya os digo, en el instituto y en las empresas ya ni os cuento. O sea, realmente la palabra project manager está muy usada y no es incorrecto decir ello, eso no se llama proyecto. Lo incorrecto sería decir, bueno, pues no digas que eres project manager profesional. La diferencia entre José y Carla es que quizá Carla es project manager, bien, gestiona un proyecto, pero no es profesional. Entonces, creo que actualmente estamos volviendo a tener cierto protagonismo los project managers profesionales. Y en eso yo creo que estamos cambiando. Es decir, muchas veces he pensado, bueno, realmente esto de ser project manager profesional está como fuera de mercado, ¿no? Pues que yo ya aquí tengo ya muchos años, ¿no? Más de 20 y tantos años dirigiendo proyectos, haciendo formaciones, escribiendo libros, metido en PMI mucho tiempo. Y realmente, pues yo he pensado muchas veces, bueno, pues es que si les digo a mis hijos qué hago, mis hijos no dicen, mi padre es project manager, dicen, pues es ingeniero o es profesor, pero en la sociedad no nos consideran todavía como profesionales de la gestión de proyectos. Quizá ahí tienen que cambiar algunas cosas. También vamos a tratar de visualizar en qué tiene que cambiar esta profesión para que realmente sea una profesión. Porque yo creo que estamos, digamos, de buena noticia porque parece que esto empieza a emerger como una profesión. Vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Vamos a ver si lo explico mejor. La gestión de proyectos está cambiando. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora empieza a ser muy claro y muy evidente que no nos vale lo de la izquierda. Veis en esta página que hay como dos cuadros. O sea, realmente la gestión de proyectos se ha gestionado muchos años de una forma muy férrea, muy procedimentada, con procesos. Cuando te examinabas PMP te aprendías unas entradas, salidas, técnicas y herramientas de 40 y tantos procesos
y teníamos la sensación, la falsa sensación, de que eso nos hacía estar capacitados para gestionar proyectos. Luego llegabas a la realidad y comprobabas que, bueno, pues por mucha documentación y mucho proceso que siguieses, eso no te garantizaba en absoluto que el proyecto terminase cumpliendo los objetivos de gestión, y el tiempo, el coste, la calidad, el alcance, todo esto dependía de muchas más cosas, ¿no? Y también pensar hacer demasiada documentación nos alejaba un poco, pues, de la imagen profesional que queríamos dar, porque no éramos efectivos. Entonces, hay proyectos que siguen necesitando ese control férreo procedimental de procesos, de la triple restricción, el famoso triángulo de hierro, alcance, tiempo, coste, están muy interconectados. Si tiras de un vértice, tiras de los otros dos, ¿verdad? Eso hay que conseguirlo, es necesario, pero no es lo único necesario. Es necesario, pero no es suficiente. Ser bueno en el tiempo, es decir, terminar en plazo, terminar en coste, hacer lo que sí hay que hacer, el alcance, y no lo que no hay que hacer, y controlar que no hacemos cosas fuera del alcance, es correcto y necesario, y estructurar muy bien el alcance luego hace que podamos gestionar muy bien, pues, líneas base de tiempo, de costes, etcétera. Entonces, eso sigue siendo necesario, pero ojalá y fuera así de fácil, ojalá y fuera solo eso. Hay muchas más cosas que hacen que los proyectos fracasen. Tenemos que superar esa idea de documentar, procedimentar, tener un control exhaustivo de las tareas, bueno, muy científico. Eso en muchos entornos es válido, pero en la mayoría de los proyectos ya no es válido. ¿Por qué? Hay proyectos muy controlables, muy sistematizables, los proyectos en los que se tiene claro el alcance, típicamente proyectos de ingeniería, construcción, se tiene muy claro el qué hay que hacer desde el principio. Nunca está claro al 100%, pero ahondamos, profundizamos, debatimos y acaba estando claro el qué. Y a partir de ahí todo es procedimentalmente más sencillo, porque sabiendo el alcance podemos calcular cuánto cuesta eso, cuánto tarda eso, quién lo hace, cuándo empiezan, cuándo acaban, qué depende de qué. O sea, todo eso se nos da bien. El tema es que la mayoría de los proyectos ya no son así. A lo mejor, pues, los proyectos grandes y voluminosos siguen siendo así, proyectos de grandes ingenierías, pero en volumen, la mayoría de los proyectos que nos encontramos hoy día no tienen tan claro el alcance y tenemos que acudir a otros métodos. Siguen siendo proyectos porque hay que terminarlos con ciertas condiciones de tiempo, coste, alcance, pero además tenemos que ir descubriendo el alcance a medida que vamos avanzando. Entonces vienen los métodos ágiles y viene esa vuelta del péndulo, ¿no? O sea, esto es como un péndulo que va girando. Entonces, al principio, en los años 80, éramos, bueno, 80, 90, éramos muy procedimentales, y luego ya le dimos la vuelta y ya no queremos nada de procedimientos, ya queremos que mande el equipo, que se autoorganicen, el equipo es soberano y lo que ellos digan está bien, porque esto hay que crearlo, el alcance no está claro y hay que dejarles libertad. Y esto pues tampoco ha funcionado. O sea, los métodos ágiles pues empezaron expresándose de esa manera, pero el Agile Mindset no es eso. La mentalidad ágil o lo que hay que hacer cuando no sabes el alcance no es solo eso, y no hay que ser muy cerrado en los métodos, y al final hay que utilizar mucho el sentido común. Entonces, venimos de una época en la que hay gente que ha enarbolado la bandera del agilismo incorrectamente, pensando que eso hacía que no fuéramos necesarios los profesionales de la gestión de proyectos, y ahora ya por fin pues estamos reconociendo una necesidad de personas profesionales. Es decir, vuelve otra vez el péndulo a girar. Ya no es, empecemos solo procesos, ahora nada de procesos, nada de project managers, y ahora la vuelta del péndulo, yo no sé si se quedará en el centro, en plan equilibrado, pero la tendencia es que ya no hay métodos que nos resuelven los proyectos, que ya tenemos que acudir a las personas. Es decir, necesitamos equipos autoorganizados, empoderados, pero es muy difícil establecer una regla válida para todos los proyectos, sobre todo cuando la mayoría de los proyectos no están claros al principio y hay una especie de necesidad de un arte en el que vayamos iterando con los interesados para extraer, sonsacar dónde está el valor con cierto arte y hacer un equipo ampliado en el que ellos también son muy necesarios, los stakeholders, para que al final entre todos.
Entonces, esas dinámicas que vienen de los paradigmas ágiles, pues hay que utilizarlas aquí y nos empoderan a todos, no solamente al equipo, sino también a los que se ponen un poco por encima o entre medias contra los jefes para responsabilizarse de los proyectos. Entonces, necesitan ahora los proyectos orientación al valor, es decir, ya no solamente la triple restricción, sino que hay que conseguir unos objetivos, unos beneficios, unos valores para los que fue concebido el proyecto y hay que luchar para que eso se consiga, pero realmente, o sea, si este proyecto nació con un propósito, hay que luchar porque ese propósito se consiga y tiene que estar presente en todas las reuniones de seguimiento y en todas las decisiones y ajustes. Necesitamos profesionales, los técnicos deben saber hacer muy bien su trabajo y nosotros también sabemos hacer muy bien el nuestro. Vamos a ganarnos otra vez el protagonismo para estar responsabilizándonos de lo que sabemos hacer muy bien. Profesionalidad, involucrar a los interesados, que cada día los proyectos son más horizontales, más inclusivos, no cabe todo en la cabeza de nadie, ni del equipo, ni del project manager, porque si estamos en proyectos en los que el alcance no está claro al principio, necesitamos interaccionar, necesitamos iterar, necesitamos enganchar mucho a los interesados para que ellos poco a poco nos vayan indicando por dónde van las cosas, porque no está claro al principio, pero no porque no quieran sentarse a decírnoslo, sino porque por naturaleza es todo tan complejo, pues que no puede estar claro y se va viendo mientras se va haciendo iterativamente, incrementalmente. Entonces, los proyectos ágiles ahí tienen su forma de hacer desde nuestro punto profesional. Los proyectos predictivos de toda la vida también siguen necesitando hacerse con su triple restricción y todo eso. Y aquí los profesionales tenemos que saber cómo hacer una cosa, cómo hacer otra y cómo hacer las cosas híbridas, ¿vale? Y luego, pues yo pongo ahí la tecnología. La tecnología también nos capacita. O sea, un project manager tiene que estar muy abierto, con el radar muy abierto a las herramientas, a las tecnologías para colaborar en remoto, para colaborar eficazmente. O sea, la tecnología es buena porque nos tiene que dejar tiempo para lo importante, que no son las herramientas. Lo importante es el liderazgo, la comunicación, la gestión de expectativas, la orientación al valor. Esas cosas necesitan mucho tiempo, necesitan bueno, pues mucha reflexión, mucha iteración, mucho consenso, mucho acuerdo, y ahí es donde hay que perder el tiempo. Los proyectos fracasan no por la tecnología, sino porque no tenemos tiempo para eso. Entonces la tecnología nos ahorra tiempo para dedicarnos a lo importante. ¿Okay? Vamos a seguir. Entonces, esto nos da esperanza. O sea, realmente sí, hay consenso en que los proyectos necesitan un cambio, ¿vale? Pero luego tenemos nuestro baño de realidad y nos topamos con esto que nos pasa siempre, ¿vale? Sí, sí, yo tengo mi PMP, ahora necesito orientarme al valor, sales al mercado y llegan los proyectos y hay, pues eso, la sociedad que no nos comprende, ¿vale? Entonces, estamos en ese interludio, perdón, en el que pues tenemos mucha fricción todavía. Es decir, esto no es fácil, no es rosa. O sea, pasa esto, pasan esos puntos que nos reconocemos todos, ¿verdad? O sea, realmente el project manager, la etiqueta de project manager inevitablemente lleva asociado que, bueno, eres el coordinador. Venga, ponte de encima de la gente, ponte al tanto de lo que están haciendo y me cuentas, ¿no? O sea, que no se olviden de que mañana cada cual tiene que hacer lo que sea, ¿no? Eso es muy inmaduro. Realmente la gente ya, los profesionales, el equipo, ya saben lo que tienen que hacer. No necesitan a alguien que vaya detrás de ellos. ¿Y para qué? ¿No? Si realmente lo técnico tampoco te salva el proyecto. O sea, es el cumplimiento de los objetivos de valor lo que te lo salva. Entonces, no sirve de nada eso. Hay herramientas estupendas que hacen pues, ese seguimiento por ti, pero realmente el profesional se tiene que dar en algo más. Esto que lo haga Carla, ¿vale? O sea, que controle las tareas de sus amigas, ¿vale? Y eso me hacía mucha gracia cómo lo hacía, porque, bueno, utilizaba un método, esto es una especie de chiste malo, pero utilizaba el método JOTIA. El método JOTIA era que cuando yo la veía hablar, decía, JOTIA, esto no lo has hecho, JOTIA. Perdóneme la broma, ya no hago más de esto, ¿vale? Pero me entiendes, o sea, realmente así te acercas a la coordinación de proyectos cuando no tienes herramientas, ¿verdad? Tienes que estar detrás de la gente. Y hay gente que esto lo hace muy bien y que dan un valor tremendo, porque hay proyectos en los que lo único que hay que hacer es coordinar tareas que están muy claras y, bueno, pues que nadie se olvide de hacer lo que toca.
Pero es muy triste, o sea, yo no quiero ser project manager solo para hacer eso, solamente para ir detrás de la gente recordándoles como si fuera su papá o su mamá, oye, ¿te acuerdas? Esto hay que hacerlo, perdona que te moleste, pero no te olvides de... Eso no es, eso es, pero no es suficiente, ¿verdad? O te ponen la etiqueta de que eres el documentador. Tú, claro, el proyecto, pues ¿cómo va? ¿Cómo va? Hazme un informe, venga, dime el Gantt, dime los grados de avance. Sí, lo tendré que hacer cuando sea útil, pero realmente esto tampoco me salva el proyecto. El proyecto, aunque sea mucho trabajo técnico, aunque se haga mucho trabajo técnico y muy bien y en fechas, pues puede fracasar por muchas otras cosas, sobre todo por los grandes problemas que vienen inesperados. Fíjense, yo a veces veo proyectos que han fracasado. A veces nos hacen dar opinión post-mortem, se dice así, cuando un proyecto ha fracasado hay que hacer un análisis porque hay responsabilidades que dirimir, etc. ¿no? Realmente, cuando un proyecto en lugar de 12 meses ha tardado 15 o 20, en lugar de gastar medio millón ha gastado 1 millón o 2, que pasa de todo. Realmente no es porque seamos malos calculando tiempos. Nadie fracasa, nadie falla tanto estimando fechas, nadie falla tanto estimando presupuestos. O sea, realmente esas grandes desviaciones que provocan grandes catástrofes, grandes fracasos de proyectos, se explican por la gestión de riesgos deficientes. Es decir, vamos trabajando tranquilos y de repente llega una crisis, una sorpresa que de repente tumba el business case del proyecto. Y hay que improvisar, y hay que ver cómo salimos de esta. Y ahí es donde se pierden los tiempos y los costes y todo. Y se toman malas decisiones en caliente, porque improvisar es la peor manera de gestionar, y vamos por un camino que no deberíamos, y con la cabeza fría lo habríamos hecho de otra manera. No se ha gestionado riesgos, se ha gestionado crisis. Eso pasa mucho. Y eso te da un poco el punto de gestión profesional. O sea, además, esto es solo un ejemplo, además de que controlar tareas, tú tienes que elevarte y gestionar, anticiparte a los problemas, involucrar a los jefes o los decisores para que eso cuando ocurra sepamos qué hacer y no sea improvisado, porque improvisar es la peor manera de gestionar. Entonces, es triste cuando te ponen que tu misión es lo del punto 1, ¿verdad? Pero pasa mucho. Es triste cuando piensan que estamos ahí pues, y no valemos el trabajo que hacemos. ¿Vale? Esto, apellidándome barato, yo siempre tengo muchos problemas con esto, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero contradecir mi apellido mucho, ¿no? O sea, si yo me pongo al mando de un proyecto, mi tarifa es cara y me gano cada euro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque doy mucho valor y se nota cuando está bien controlado el proyecto y cuando no. ¿Vale? Entonces, no somos overhead, pero hay mucha etiqueta de que, bueno, pues nos ponen aquí, como es un fixed price, nos ponen un coste de estructura para que no dediquen los jefes, pues ahí ponen a alguien. De verdad es también muy desagradable cuando piensan que eres overhead. Esto hay que demostrarlo, evidentemente, pero no tenemos por qué partir de ese punto, ¿no? De que somos overhead. ¿Okay? Y luego el tema del remoto. Claro, si estamos todos en casa, el project manager va a coordinar a la gente. Si no les ve, pues no les coordina. Entonces, ¿para qué hace falta? ¿No? Bueno, pues hay herramientas muy buenas para controlar a la gente y para controlar que las cosas se hacen y para controlarse uno mismo y para que las cosas se sigan haciendo de forma efectiva. Están herramientas de mensajería, están herramientas de tareas, todo lo que no sea WhatsApp, por favor, o lo que no sea todo por correo. Pero eso también, si somos buenos con la tecnología, podemos tener esa sensación de control, aunque el equipo no esté en la misma sala, que es, vamos, es un lujo ya, ¿no? Cuando tienes a todo el equipo coubicado. Luego, en los proyectos ágiles, mucha gente piensa que nosotros con nuestra carga de gestión profesional, lo único que nos dedicamos es a seguir procedimientos, procesos, como una guía, ¿vale? Una guía que está descrita en un manual que se llama el PMBOK. La gente muchas veces confunde y el PMBOK no es una guía, no es un manual, es un marco que bueno, luego se adapta en cada momento, en cada profesión, o sea, en cada situación de proyecto, ¿verdad? Entonces, eso realmente es nuestro día a día y realmente cuando en la sociedad nos quieren llamar con mayúsculas project manager es cuando pasa lo de la izquierda, cuando realmente la cosa va mal. Entonces sí quieren un project manager, ¿verdad? Cuando el proyecto ya va muy retrasado, con mucho sobrecoste y no va a cumplir los objetivos de valor. Pero aquí no había un project manager, a ver, que venga y que nos explique, ¿no?
ahí sí. Y entonces te dan el protagonismo, venga, hacemos lo que tú digas, pero ya es tarde. O sea, realmente tenemos ese problema de que nos viene la avalancha y entonces empieza la gestión rigurosa y te hacen caso, pero ya es muy tarde. Entonces, bueno, hace falta cambiar muchos temas y estamos en ese interludio en el que no lo pasamos bien. ¿Ok? Pero bueno, hay señales en contrario positivas, sobre todo esto cuando lees los informes de PMI, por ejemplo, ¿no? Hay un informe muy recomendable que, bueno, ya tiene un tiempo, pero que es el famoso Talent Gap, que lo hicieron en 2021 sobre la demanda de profesionales necesaria. Y esto lo hicieron en 2021 casi todo el research antes de la pandemia, ¿eh? O sea, realmente lo publicaron en 2021, pero los números tienen sentido figurárselos antes de la pandemia. Yo creo que esto hay que engordarlo, porque la necesidad de recuperación con proyectos va a hacer más necesario que haya más profesionales, ¿no? Pues aquí decían pues, que del año 2019 al año 2030 se iba a incrementar 90 millones, no, perdón, se iba a incrementar pues unos 30 millones, no, sí, iba a haber más 30 millones de puestos nuevos, pero contando los retiros, al final, bueno, sí, 25 millones de nuevos profesionales contando la gente que se retira, ¿no? Yo creo que esto que da una cifra de como 2,3 millones nuevos de puestos necesarios a cubrir, debe ser mayor. Yo le he puesto aquí entre 3 y 5 millones al año. Esto es una gran noticia para la profesión. Esto ya indicará, caerá por su peso, que nos reconocen en la sociedad como profesionales porque hay demanda y será por algo y habrá que cubrirla. Entonces, aquí no vale cualquiera. Aquí no vale que Carla, muy espabilada que es, muy controladora, muy organizada. Bien, hace falta algo más. Aquí buscarán profesionales con un currículum, con unos títulos, que luego no van a ningún sitio, pero habrá filtros para, bueno, pues para cubrir esos puestos profesionales. Y esto es una cifra tremenda. O sea, de 3 a 5 millones de nuevos profesionales al año, pues es un crecimiento altísimo. Y esto puede que sea conservador si pensamos que hay necesidad de muchos proyectos para la recuperación económica y bueno, pues todo lo que tenemos que resolver en la economía, ¿no? Bueno, pues esto es solamente una pincelada de este informe que yo creo que no tiene desperdicio, está bien que lo lean, aquí tienen el enlace, y yo creo que nos da una señal de que la profesionalización de esto es cada vez más necesaria, ¿vale? Entonces, primera señal de que esto está cambiando es que la sociedad nos va a reconocer, ¿ok? Los profesionales no son solo PMs, ampliemos el círculo, es decir, los project managers van a ser muy buenos para dedicarse a un proyecto, pero la complejidad que tenemos que atacar no la cubre solamente con este tipo de profesionales. Cada día más hace falta gente que se dedique a gestionar grupos de proyectos que hay que manejar en bloque, porque tienen mucha interconexión y porque ese conjunto gestionado tiene que ser mejor que la suma de partes y tiene que gestionarse para entregar el beneficio esperado y hablar el lenguaje que esperan los grandes jefes. Entonces, ahí el Project Manager no tiene por qué. El Project Manager es alguien que lleva un proyecto de ese programa y el que habla es el Program Manager y tiene otras titulaciones y tiene otra jerga y otros conocimientos necesarios y bueno, pues son complementarios, pero son diferentes, muy diferentes. Si se estudia en el libro de la gestión de programas, el estándar de gestión de programas de PMI, verán que no tiene ningún solape, casi ningún solape con el PMBOK. ¿Ok? Y luego está otra forma de agrupar proyectos estratégicamente, porque hay que implementar una estrategia a 5 o 10 años y esos proyectos que implementan esa estrategia, pues alguien los tiene que gestionar como portfolio manager. Entonces, estos son 3 ejemplos de profesionales que son necesarios. Es decir, no piensen que esos 25 millones nuevos de profesionales hasta 2030, tirando por lo bajo, van a ser solamente PMs. Aquí esto demanda estos perfiles que también es mejor noticia, porque esto en la carrera profesional es más elevado. Es decir, el project manager pues, se dedica a su proyecto o los proyectos que llega a la vez,
Pero el Program Manager tiene otra audiencia, tiene otra interrelación y otro protagonismo en las empresas. ¿Ok? Y el Portfolio Manager también. ¿Ok? Entonces, esto se gestiona distinto y hay formas de estudiarlo, y PMI pues tiene sus propuestas. Lo otro que yo quería poner aquí más o menos con ese esquema sencillito de proyecto predictivo, proyecto ágil, es que esos profesionales deben ser polivalentes entre predictivo y ágil. Es decir, lo que está cambiando de verdad es que el profesional ya tiene que ser bueno en todos los tipos de proyectos. ¿Vale? Y hay como dos grandes diferencias. Hay proyectos en los que se conoce un 80% de los requisitos y se negocian y como que se firman y no se quieren cambiar y haces un control cerro de los cambios. Y esos son proyectos predictivos y se gestionan de una manera. El alcance lo cerramos y a partir del qué hay que hacer sale cuánto cuesta, cuánto tarda y eso, bueno, te da una forma de gestionar. ¿Ok? Pero, ¿y aquellos proyectos en los que el alcance no está claro? ¿Qué? ¿Vale? Y dices, joder, qué raro, ¿no? Un proyecto en el que el alcance no esté claro, raro. La mayoría de los proyectos, por ejemplo, en el sector tecnológico, si hablamos de software, la mayoría de los proyectos software que yo he hecho eran así. ¿Vale? Yo, echando memoria atrás, tengo que ir muy lejos para entrar en un proyecto software en el que yo tuviese claros los requisitos desde el principio. Me tengo que ir a la universidad cuando hice un proyecto, bueno, era una práctica realmente de un laboratorio, para hacer un cifrador, o sea, un encriptador, ¿vale? Que lo hice pues, con código máquina y iba con un tiro, ¿no? Pero ahí sí tenía clarísimo el algoritmo que yo tenía que implementar y la entrada y la salida. Y luego cuando ya te pones a hacer proyectos de otro tipo, proyectos de, bueno, pues de un servicio web o una página o una estructura, algo que da servicio a humanos, ¿vale? Que hacen las cosas de una manera en papel y quieren digitalizarlo para hacerlo pues, como es debido digitalmente por la web o por el teléfono, eso tiene tantas y tantas formas de hacerse y además lo que está clarísimo desde el principio es que nadie sabe lo que quiere. ¿Vale? Esto también es duro reconocerlo y realmente no te lo reconocen. Pero cuando a mí me ha tocado ser el cliente, porque la herramienta que hicimos, PM People, que le hemos dado muchas vueltas, yo era el cliente aquí y tenía que explicarle a técnicos lo que yo quería. Y yo sé modelar software, pero no sabía cómo expresarlo. Entonces, el software es demasiado complejo, ¿vale? Por naturaleza. O sea, el software de gestión o el software a ver, hay software y software. Hay software de emisión crítica o software empotrado, embebido, que tiene que ir siempre igual. Y eso puede hacerse de forma predictiva, waterfall, como tú quieras. Pero hay otro software que no puede hacerse así porque la gente no sabe lo que quiere. ¿Qué sabe la gente? Lo que no quiere. ¿Vale? Por eso vienen las iteraciones. Es decir, se parte de un esbozo del alcance en el que los grandes puntales están claros y eso no se va a mover. Queremos una aplicación, si pienso en PM People, pues una aplicación que primero funcione en móvil, después que funcione pues, la estructuración de proyectos, programas, portafolios. O sea, estoy un poco recordando las releases que hicimos en PM People. ¿Vale? Entonces, eso no se movía, pero realmente entrabas y ya dentro de la parte del móvil, pues se podían hacer de muchas formas y al final lo resuelves iterando. La orientación al valor va por ahí. No piensen que orientación al valor en un proyecto ágil es el valor de la acción del accionista o el valor económico o de negocio. No va por ahí. El valor es lo que la gente al final necesita, en las necesidades cubiertas de usuarios de verdad. Entonces hay que orientarse a eso y eso no lo haces tú solo. Por eso es necesario e imprescindible que se involucren los interesados. Y también está inventadísimo cómo hacerlo, cómo lograr esas iteraciones cortas en las que al final de cada iteración hay una demostración de cosas que medio funcionan y la gente sabe no sabe lo que quiere, pero sabe lo que no quiere. Y cuando lo ven así, ay, no, esto yo no lo quiero así. Y entonces, ¿cómo? Entonces ahí esos cambios son bienvenidos porque son buenos para el negocio, etcétera, etcétera, por ahí. Pero es todo sentido común. No hay que volverse muy cerrado con estos enfoques de ágil, sino que, bueno, pues tenemos que adaptarnos a lo que necesite el proyecto. ¿Vale? Entonces, desde arriba, los jefes, es decir, estos que hablan con los PMs, con los PGMs, con los PCMs, no tenemos que meterle en el lío de esta caja negra. O sea, si nos queremos hacer valer como profesionales, digamos, el proyecto deja que nosotros lo gestionemos. Igual que cuando viene el fontanero
no entras a ver cómo ponen las tuberías. No, no, este problema lo tengo, ahora está reparado, ahora no gotea el agua. O sea, te pones al final y ves. Pues nosotros como profesionales tenemos que apantallar un poco también esa caja negra y decir, no, este proyecto es predictivo, necesitamos cerrar el alcance es esto, no se mueve ni una coma, o si se mueve habrá una gestión de cambios. Este proyecto es ágil porque es una página web, un servicio, una aplicación, lo que sea, y necesitamos pues iterar y vamos a gestionarlo así. Entonces, desde arriba, lo común, el mínimo común, el máximo común divisor, pues son esas fases que yo creo que entiende todo el mundo. O sea, todo proyecto tiene una fase de inicio, ¿vale? En la que realmente se debate si sí o si no se debe hacer. Aunque el proyecto no esté aprobado, ya podemos los profesionales trabajar en el debate, en la justificación. Este proyecto es oportuno, está alineado, es más conveniente que estos otros. Ahí, si nos dejan actuar, podemos ayudar mucho priorizando, orientando, justificando, haciendo la base, el business case si hace falta. ¿Okay? Podemos justificar eso muy bien. Pero es una fase reconocible. Hay gente trabajando en los proyectos aunque no se han aprobado, porque a veces una retirada a tiempo es una victoria y hay proyectos que aguas arriba no tendrían que haberse aprobado nunca y son grandes fracasos después. Entonces, esa fase la llamamos inicio y todo el mundo entiende lo que es inicio en proyectos predictivos y en proyectos ágiles. ¿Okay? Cuando se aprueba, cuando se dice, venga, go, vamos a hacer el proyecto, lo siguiente es, bueno, vamos a pensar antes qué hacer. Vamos a hacer un plan, ¿vale? Si es un proyecto predictivo, ese plan, vamos, milimétrico si puedes, ¿vale? Si es un proyecto ágil, planificas, en Agile, que nadie os diga que no se planifica, en Agile si te lo tomas bien, puedes planificar incluso más que en predictivo, ¿ok? Porque planificas a otros niveles. Pero al principio hay que planificar, habrá que hacer varias entregas, varias releases, primero, después. Entonces, todo eso se planifica, se pueden echar cuentas de cuánto tiempo tardarán las cosas, qué va antes, qué va después. O sea, es muy saludable darle una vuelta de, bueno, profundizar el qué vamos a hacer, sacar la bola de cristal, imaginar hasta dónde lleguemos y tomar supuestos y identificar riesgos. O sea, todo eso es muy saludable y lo llamamos planificación. Es muy concienzudo en predictivo, es bueno, más iterativo en Agile. Por eso en la parte derecha he puesto el verde y el naranja a la vez. ¿Lo ven? O sea, realmente lo que se ve desde arriba, lo que ven los jefes es la ejecución. Pero realmente estamos replanificando de muchas maneras. Replanificamos cada release, cada iteración, cada día, si nos tomamos en serio los dailies. ¿Vale? Y va ocurriendo el proyecto. La gran diferencia hacia afuera es que en un predictivo ven el producto del proyecto al final, es decir, el puente, la gente lo ve al final, o el edificio, el producto de ingeniería lo ven al final, y bueno, los entregables parciales no son muy significativos si se presentan durante. Pero en Agile, tú no puedes asumir ese riesgo de entregarlo todo al final. Vas entregando, pues, si tienes 18 meses para el proyecto, a lo mejor cada 3-4 meses vas liberando una release para que la usen los usuarios finales. Release 1, release 2 es lo que pone ahí entre medias. ¿Vale? Y bueno, es como hacer subproyectos, pero la filosofía, la caja negra que hay por debajo es muy parecida. ¿Okay? Y los project managers, bueno, cambia el cómo se hacen las cosas, pero realmente en sustancia no cambia el qué. Y tú estás en ejecución, la gente está imputando horas, gastos, estamos consiguiendo el trabajo saca adelante. ¿Okay? Y luego, cuando todo está hecho y todo está aprobado y aceptado, no has terminado, hay que cerrar bien. Y eso es otra fase a la que hay que dedicar tiempo. Y a veces, bueno, pues son procedimientos muy concienzudos, muy férreos, de auditorías, de formalizar documentos o lo que sea, pero lo llamamos closing. ¿Vale? Entonces, cuando cerramos, no nos vamos al día siguiente, cerramos el papeleo, aunque sea más ligero o más duro, ya el equipo a lo mejor no está trabajando, pero hay una labor de gestión posterior. Entonces, desde arriba todo el mundo entiende esto. Todo el mundo que los proyectos al principio, en inicio hay un debate de go o no go, al final, de forma simétrica, hay una formalización del cierre, una presentación final a los usuarios de negocio, es decir, las cosas se cierran bien, se cierran profesionalmente. Y entre medias, pensar, es lógico antes que liarse a poner ladrillos, ¿verdad? Hay que pensar un poco en los planos antes de lanzar. Y luego la ejecución. Entonces, esa jerga llega a todo el mundo. ¿Okay?
Más cosas que están cambiando. Bueno, pues este es el gran cambio que nos ha dejado temblando a muchos profesores de gestión de proyectos. Hemos tenido nuestras fases de negación, de rechazo, etcétera, ¿no? Yo creo que ahora estamos ya casi todos en fase de aceptación, ¿vale? O sea, yo creo que ya el PMBOK 7 lo estamos bueno, entendiendo mejor. Yo pues he tenido mis fases también, como ya os digo, ¿no? Entonces, el PMBOK 7 sí, ha sido un gran cambio. ¿Por qué? Porque le han dado una patada a los 49 profesos del PMBOK 6, que era lo que nos sentimos a gusto, los profesores explicando bien, ¿no? Con la estructura de las clases. Pues eso va muy bien, ¿no? Y bueno, pues ahora ya, de repente, ya no hay procesos. Y bueno, pues yo creo que este cambio hacía falta, ¿no? Entonces, hay como dos partes en este libro. Una parte son los principios que uno debe seguir en su día a día, que eso yo creo que está muy estable y han hecho un trabajo muy final, hay que reconocerlo. Esos 12 principios son muy estables y la forma de explicarlo y cómo entenderlos y tal. Y lo otro, ya no hay procesos, que hay dominios de desempeño, ¿vale? Hay 8 dominios de desempeño. Y, y yo, ¿cómo interpreto yo este cambio? Para mí es un cambio sustancial, radical, que viene a decir, oye, ya no es tan importante seguir los documentos, seguir los procedimientos. O sea, tú no eres project manager porque sigas un protocolo, ¿vale? Igual que un cocinero no es buen cocinero porque siga la receta al pie de la letra. Un cocinero es bueno porque te hace un plato que, bueno, te da gloria comértelo, ¿vale? O sea, porque ves el resultado, ¿verdad? Entonces hay que valorar los resultados. Ahí está el valor, ¿vale? No en el procedimiento y que has hecho check, check, check en todos los checklists, ¿vale? Eso es que realmente no funciona. O sea, haces toda la documentación y el proyecto pues, termina 10 meses más tarde, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo es posible si he hecho toda la documentación? Pues pasa, ¿vale? Entonces, ese cambio es, oye, vamos a hablar otra vez un lenguaje común, ya no va a entender todo el mundo con inicio, planificación, ejecución, cierre. Vamos a ir un poco más allá, ¿vale? Nosotros, pues internamente, el código deontológico que teníamos antes de los 4 valores, había que ir un poco más allá. Tenemos los principios, eso que sirva un poco de nuestro día a día y tal, y esto es para nosotros, lo de los principios, ¿vale? Pero en los procesos, o sea, en los dominios, nos podemos entender con la gente, ¿ok? Esto hace falta para que nos consideren, para que la sociedad nos considere como verdaderos profesionales. Hace falta esto. Yo creo que Carla, mi hijo, mis hijos, tengo 2 hijos, pues ellos dirán que su padre es project manager cuando esto se normalice. Es decir, cuando cualquiera en un proyecto pueda decir, porque participa, porque está involucrado, pues que este proyecto está mal, pues porque bueno, no se han gestionado bien las entregas. ¿Vale? Se ha entregado todo al final, pues mala gestión, ¿vale? O se ha hecho mal la planificación, porque le preguntábamos al project manager lo que había que hacer y no sabía lo que tocaba en la semana o el mes, ¿vale? Siempre estaba improvisando. Pues oye, mal en el dominio plan, mal en el dominio delivery, ¿ok? Aquí les he puesto algunos ejemplos más para que vean un poco ese cambio. Yo creo que hasta que no lo llevamos a preguntas concretas, ejemplos concretos, no se entiende, ¿no? Pero yo puedo decir sí o no, un project manager es bueno o malo, si pienso en cómo está gestionando en el dominio de desempeño 1, interesados. ¿Vale? Y estas preguntas son fáciles, o sea, no tengo que ser experto, no tengo que ser PMP para decir si se cumple o no se cumple. Ven un poco el cambio sustancial. Esto es un cambio brutal. A mí me parece un cambio tremendo. Es decir, nos tomamos una separación y nos ponemos desde fuera del proyecto y a ver cómo desempeña. ¿Vale? ¿Esto está bien o está mal? ¿Ven un poco la filosofía? Esto yo creo que ha sido, bueno, pues, hasta que yo no he entendido esto, no he comprado el PMBOK 7. ¿Vale? Cuando lo he entendido así, me ha gustado mucho. Pues creo que como profesional tengo que cuidar mucho estas partes y además me da, me renta, me da beneficio, pues porque desempeño bien y bueno, meto tiempo y esfuerzo en algo que se aprecia, ¿no? No en hacer documentos. A ver, por ejemplo, ¿se involucra correctamente a los interesados o van detrás de ti y no les atiendes siquiera, te ponen correos y no respondes? ¿Vale? Cualquiera puede saber eso, ¿verdad? Más que yo necesitaba que el project manager nos dijera cómo se iba a involucrar mi equipo y hasta el día de antes no nos lo dijo. Entonces yo tuve que sacar a toda la gente de producción para meterlos en el proyecto y tuve que parar. Producción, esto no está bien, ¿vale? Mal desempeño. ¿Okay?
Se atienden a sus solicitudes de cambios, sus change requests, sus comentarios, sus feedbacks. O sea, todo esto no es gratis. O sea, si la gente nos da feedback, tenemos que sopesarlo, tenemos que procesarlo. Y tenemos que decir, pues esto es razonado, esto no le conviene al proyecto por esto, por esto, por esto. Eso es una atención servicial. O sea, un buen project manager hace esto. Esto está ligado con un principio que hay por ahí también de stewardship. Se gestiona la comunicación. O sea, normalmente el project manager tiene que ser muy bueno no haciendo Gantz, tiene que ser muy bueno en habilidades sociales, que ahora se dice power skills. Tú tienes que ser muy bueno comunicando y eso también se te nota. ¿Vale? Es lo primero que se ve. Mientras no tienes entregables, lo único que tienes es comunicación. Y la gente está escuchando para juzgarte. O sea, te ponen la etiqueta de es bueno, es malo, bueno o mal que project manager, simplemente por cómo hablas, cómo presentas, cómo comunicas, cómo entiendes, expresas el proyecto. Entonces, esto tenemos que cuidarlo mucho y si no, se nota. ¿Ok? ¿Qué más? Dominio 2, equipo. Pues si tienes un equipo que está quemado, ¿vale? ¿Y cómo no se va a notar eso? O sea, también eso se traduce enseguida en el trabajo, pero también se ve en las personas, ¿no? Entonces, esto es deseable que el equipo sea sinérgico, cohesionado, que trabajen mejor que la suma de partes. Y tú tienes que hacer un esfuerzo ahí también como profesional. Tienes que, o sea, tú no vas a lograr automáticamente que el proyecto, o sea, que el equipo sea sinérgico. Eso no hace que ocurra. La palabra team building es incorrecta. Tú no construyes un equipo. Tú dejas que ocurra, pero hay que hacer muchas cosas ahí. ¿Vale? Hay que poner unas condiciones de contexto, hay que hacer un liderazgo pues, adaptado a la situación. Al principio a lo mejor hay que estar mucho encima de ellos, remangándote y haciendo tareas técnicas si hace falta, y luego hay que hacerles coaching, y luego hay que hacerles supporting, etcétera, etcétera. O sea, esto también está inventadísimo y bueno, pues hay que ir a por ello y dedicar mucho tiempo en esto, ¿vale? Y si tienes suerte, el equipo saldrá, ¿vale? Pero bueno, depende de ellos más que de ti, pero tú puedes hacer mucho también por tu parte, ¿ok? Y se nota cuando no lo haces. En el modelo, o sea, que pones para gestionar el proyecto, esto yo lo entiendo como cómo particionar el alcance. O sea, al principio el proyecto es un totum revolutum, es un gran lío, ¿vale? No tenemos un manual para ese proyecto, no se ha hecho nunca nada parecido, aunque sea parecido nunca es igual, y tenemos que interpretarlo. Interpretarlo generalmente significa desmenuzarlo, separarlo en piezas gestionables, en paquetes de trabajo, y eso tiene que estar hecho muy bien. Y tú no lo haces solo, tú tienes que ayudarte de expertos, el equipo también te va a ayudar ahí mucho. Y al final sale algo gestionable. O sea, tenemos un lío y de repente eso ya es algo que tiene cara y ojos, que se ha troceado y puedes atacarlo como es debido. Y luego, pues sabiendo eso, también te imaginas cómo esto hay que fasearlo. El proyecto son 18 meses. Bueno, pues no vamos a estar 18 meses haciendo, vamos a entregar valor significativo poco a poco. Entonces, eso hay que plantear sabiamente esas fases y si los requisitos no están claros, hay que ir a un modelo iterativo incremental, o sea, un modelo ágil. Si hay partes que sí, hay partes que no, a lo mejor tienes que ir a un modelo híbrido. O sea, todo eso lo debates al principio y también se nota si lo haces bien o lo haces mal. O sea, si ese proyecto no está bien troceado y sigue siendo un lío, aunque lo digas que lo estás gestionando, pues mal, ¿vale? Entonces, cualquiera, aunque no sea experto, aunque no sea PMP, puede entender bueno, oye, ¿en qué fase estamos? Ah, que no hay fases aquí. ¿Y cómo sabemos si realmente esto lo hemos superado o no lo hemos superado? O realmente estáis haciendo un waterfall aquí, pero nadie tiene claro los requisitos. Esto no va bien. ¿Ok? Bueno, no quiero enrollarme mucho más, pero ven este tipo de preguntas. O sea, son preguntas fáciles, entendibles, comprensibles por cualquier ser humano. No tenemos que ir a un máster de gestión de proyectos, no tenemos que tomar el título PMP para entender estas preguntas y saber responderlas. ¿Okay? Bueno, como todo esto, la presentación la tienen ya, o si no, la compartiré cuando grabe el vídeo. Pues ahí tienen todo esto, ¿no? Yo creo que no hay que entretenerse mucho más. O sea, realmente el proyecto, pues hay que gestionar a los más importantes, a los interesados. El proyecto finaliza cuando ellos están contentos, cuando ellos han alcanzado, superado sus expectativas. Imagínense si lo primero, el dominio 1 es importante. Nosotros no hacemos la cosa, la hace el equipo. Somos el director de orquesta, la música la tocan ellos. Entonces, sin equipo no somos nadie. Hay que estructurar bien
las fases, las partes del proyecto, hay que proponer un plan de fases para que esos trozos vayan entregando valor poco a poco desde el principio. Hay que pensar antes qué hacer. El plan tiene que estar claro qué toca esta semana, qué toca este mes, dónde están los hitos interesantes que debe saber todo el mundo, cómo dependen las cosas de otras, cuánto... si lo planificamos bien, luego podremos hacer cálculos, ¿no? Pero la planificación tiene que estar clara. Nosotros tenemos una potente bola de cristal y el proyecto tiene que estar claramente planificado, aunque sea ágil. En ágil se planifica más. El trabajo, pues tiene que estar saliendo. O sea, una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Bueno, pues en el hacer también se sabe si eres bueno o malo. Si este trabajo está saliendo, se está produciendo, sí o no. ¿Vale? Lo claro y meridiano será los entregables. Pero hay mucho trabajo que no son entregables que también tiene que ir saliendo. ¿Vale? Y tenemos que ir compartiendo, hay que hacer seguimientos y decir, bueno, pues el periodo pasado se ha hecho esto, el periodo siguiente vamos a hacer esto otro. Y bueno, pues a partir de ahí hay que plantear acciones correctoras para que el trabajo siga siendo bien. ¿Okay? Luego, en las entregas, esto es lo que a la gente, sobre todo, le da sensación de avance. ¿Vale? Cuando entregamos algo que ellos pueden verificar, pueden validar y pueden decir sí, se acepta o no se acepta. Y cuando está aceptado todo, pues jugamos a que ya se acepta el proyecto entero, ¿no? Entonces, esto de jugar a entregas tiene que hacerse también sabiamente, no puedes entregarlo todo al final. Aunque sea un proyecto predictivo, pues mira, primero, yo qué sé, los cimientos, después las paredes, después el tejado, etcétera. Y mira la puerta, se ha entregado la puerta cumpliendo las especificaciones, ¿vale? Y luego la medición, y tenemos que ser muy buenos con los números para medir temas de costes, temas de tiempos, y también no medir solo lo que ha pasado, sino nuestra proyección a futuro, nuestros pronósticos, ¿vale? O sea, sobre todo a los jefes les interesa que seamos buenos aquí, ¿vale? Haciendo estos pronósticos, tú te exhibes mucho como profesional. Y luego gestionando riesgos. Ya les dije antes, los proyectos fracasan gravemente porque ocurren crisis inesperadas, que somos los primeros sorprendidos y entonces nos ponemos a improvisar. Improvisar es la peor manera de gestionar. ¿Okay? ¿Se imaginan a Carla haciendo esto? Yo no. ¿Vale? Yo me imagino pues, el Jotia, que les decía antes, así en plan WhatsApp, pero no me imagino a alguien que no sea profesional haciendo todo esto. ¿Vale? Hay que saber mucho para que esto luzca hacia afuera bien. ¿Vale? Hay mucha caja negra dentro. ¿Vale? Para que salga bien, pues no es simplemente aprenderse un libro. Hay que hacer mucho, hay que curtirse en proyectos de verdad, hay que tener muchos aprendizajes dolorosos. ¿Vale? Entonces, esto es lo que cuando la gente, bueno, nos entendamos así con ellos, nos midan sobre resultados, pues esto tendrá más profesionalidad. ¿Okay? Esto no hace falta en todos los proyectos del mundo, ¿vale? Ya se imaginan que a Carla no le hace falta, ¿vale? Pero en el mundo empresarial, ya no estamos hablando del instituto, tampoco hace falta siempre, ¿ok? A ver, si son proyectos que haces individualmente, imagínense lo que pone aquí abajo de solo proyectos de uno mismo, ¿vale? Los proyectos al final significan siempre lo mismo ahora. O sea, la forma nueva de definir el proyecto que tiene PMI ya no es un esfuerzo, digamos, que tiene, que está acotado en el tiempo para hacer algo nuevo, ¿no? O sea, más o menos era un poco la definición de toda la vida. Ahora es más simple, para que nos entiendan, ya no nos liamos tanto y decimos, oye, un proyecto es algo que transforma, que convierte ideas en realidad. Eso es un proyecto. ¿Vale? A lo mejor esas ideas son que hay que hacer el iPhone 14 o que hay que lanzar un mercado en Hispanoamérica, donde fuera. ¿Ok? Bueno, pues esa idea puede ser una idea particular de una persona. ¿Vale? Quiero aprender inglés o quiero certificarme BMP. Pues habrá un montón de cosas. Habrá que formación, habrá que conseguir un formador, habrá que ir a la web de PMI y ser candidato. Estos puntitos quieren simbolizar las tareitas que tú tienes. Entonces, un conjunto de tareas puedes correctamente decir que es un proyecto. Pero no te hace falta gestionar esto de forma profesional. No hagas un Gantt para gestionar un proyecto unipersonal. ¿Vale? Lo hago yo sí lo hago, ¿vale? Pero es porque, bueno, hay cierta gente que somos raros, ¿vale? Por ejemplo, yo he hecho el Camino de Santiago este verano y yo sí he hecho un Gantt, ¿vale? Ya está. Y tengo aquí mis tareas y mis hitos y cosas, ¿no? Pero reconozco que no hace falta, ¿ok? Y al final se transforman las ideas en realidad
y uno puede gestionarlo muy bien, pero no hace falta una estructura de procesos ni de dominios de desempeño. ¿Okay? Cuando elevamos el nivel y ya no somos solo uno, sino somos varios, no somos una piña, estamos comprometidos con la idea de negocio, queremos montar una startup, nos metemos en un garaje y nos ponemos a hacer la aplicación móvil que va a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues estos trabajan de una forma muy reconocible y a estos yo tampoco les pondría la carga de una estructura de gestión, ¿vale? Aquí no me hace falta tampoco que uno de estos sea project manager, ¿verdad? Uno de estos, o sea, bastante claro, tienen todo lo que tienen que hacer ellos y los demás y están como una piña. O sea, estos entornos de alto rendimiento en los que está muy claro lo que tienen que hacer, lo van descubriendo ellos mismos y tienen también pues, sus iteraciones, a lo mejor con gente que va percibiendo el proyecto para que no sea todo al final. Yo aquí tampoco, o sea, cuando es un team project así, con tareas que hay que coordinarse autoorganizadamente, pues me parece que los métodos ágiles aquí funcionan muy bien, o sea, y uno puede, o sea, como equipo, llegar muy lejos iterando, ¿vale? ¿Cuándo es necesario la gestión profesional, la etiqueta de profesional? PM, PGM, etcétera, todo lo que hemos comentado antes. Pues sobre todo aquí, cuando ya empezamos a debatir el proyecto dentro de una organización. ¿Vale? Aquí ya no es igual, o sea, ya no estamos solos en el garaje, ¿vale? Ya rendimos cuentas. Y hay mucha gente que no está trabajando con nosotros, pero que tienen derecho a saber. Hay jefes que tienen derecho a saber, oye, ¿y esto cuándo va a terminar? ¿Y esto cuánto va a costar? ¿Vale? Y no, déjame que cuando haya impedimentos, o sea, tú trabaja para que yo no tenga impedimentos y cuando terminemos sonreirás, ¿vale? Y será todo orientado al valor. Quiero saber cuánto cuesta. ¿Vale? O que hay problemas y a lo mejor se tiene que cancelar porque hay que tomar decisiones antes de que sea muy tarde, ¿no? Pues así, aquí sí hace falta, cuando estamos ya hablando de proyectos dentro de una organización, ya hace falta. Entonces ahí, claro, ahí el profesional encaja. Es decir, esos 25 millones tirando por lo bajo de profesionales nuevos son por aquí, ¿vale? No son por aquí ni por aquí, ¿ok? Esas ideas son de más calado, son de más alcance, son más complejas y necesitan una estructura para llegar a ser realidad, cumpliendo las condiciones. Y luego, ya en la economía de proyectos, en las que también pensamos a lo grande y ya hay proyectos que asumen varias empresas a la vez, y bueno, pues ellas además, a lo mejor no es que sean a la vez, no es que colaboren, sino a lo mejor compiten. A lo mejor el que saque antes una aplicación móvil es el que se lleva al mercado. Entonces, ya hablamos de otra manera. Ya esto se llama la economía de proyectos. Estas organizaciones que compiten en la economía de proyectos se llaman organizaciones gimnásticas, que es este nombre que ha bautizado así, PNI me hace mucha gracia, organizaciones gimnásticas, ¿no? Bueno, no sé si tienen, o sea, en español diríamos resilientes, o sea, tienen mucho de eso, ¿no? De que son organizaciones que son muy flexibles, lo de gimnasia viene un poco por ahí, ¿no? Pero que estamos capacitando a las personas, o sea, ya no hay método salvador, sino son las personas, se autoorganizan, sabiendo los objetivos y al final, con los apoyos necesarios de todo el mundo, no solamente del equipo, sino que todo el mundo coordinado en plan organización, gimnástica, las cosas se transforman en realidad, las ideas, y tienen mucho impacto. ¿Ok? Entonces, si hacemos zoom sobre la organización, o sea, cuando las ideas se convierten en realidad dentro de la organización, pues claro que hace falta un equipo, es lo más importante. Este equipo, sin esto no somos nadie. Sin esto ninguna idea se transformará en realidad. Es el equipo el que tiene que comerse todas estas tareas, ¿vale? Pero claro, es que puede hacerse muy mal si les dejamos solos. Y hay mucha gente que no quiere hablar con ellos directamente, no quiere interrumpirles. O sea, este stakeholder no quiere ir a este team member a preguntar cómo van las cosas, ¿vale? Y hay que elevarse, hay que tomar una perspectiva de alto nivel para ver, pues, primero, para gestionar todo. O sea, realmente el project manager no es que esté elevado y no se meta en el barro. Claro que te metes en el barro y claro que te metes a veces incluso a programar si hace falta, ¿vale? Pero llega un momento en que no se ve eso hacia afuera. O sea, lo que se ve hacia afuera es que para saber cómo va el proyecto, hablamos con el project manager. Pero no esperamos que nos haga documentos. Hacemos, pues, hacemos seguimientos, ¿vale? Sobre todo seguimientos. La palabra clave aquí es seguimientos. Si quieres evitar que al final el proyecto termine muy mal, vamos a ir viendo cómo va. Y alguien tiene que saber contar eso de forma eficaz, ¿vale?
no con documentos, no con demasiada información insustancial que no aporte valor. ¿Vale? Hay que ir al grano y hay que ver un poco bueno, dónde están los posibles problemas y cómo los podemos reparar antes de que sea muy tarde. Y tiene que saber hablar mucho y las power skills quizás sea lo más importante, no el manejo de herramientas o calcular un Gantt. ¿Vale? Aquí hay sponsors, la gente que aprueba el proyecto, hay program managers, si el proyecto está encajado en un programa o en un portfolio, habrá un portfolio manager, está la PMO, está el functional manager, porque el proyecto cae dentro de su área de negocio, y luego hay mucha gente, cada vez más gente, interesada, nerviosa, pensando mal, pensando que el proyecto lo vas a hacer mal, va a salir mal y nos va a perjudicar a todos. Y bueno, es comprensible todo eso, y ahí tienes que templar con ellos y bueno, pues también hablar mucho para sonsacar sus expectativas y gestionarlas, porque a veces tienen razón en pensar mal. ¿Okay? Entonces, esta capa intermedia, desde que el proyecto se aprueba hasta que se transiciona, el producto del proyecto se pasa a operaciones y se deja funcionando, esto, bueno, pues Carla no sabe, José sí, José sabe hacer esto. O se supone que sabe, a José le puedes echar la culpa si esto sale mal, a Carla no. ¿Okay? Entonces, eso tenemos que cambiar por ahí, ¿de acuerdo? Los proyectos marcan la diferencia. Apple es Apple por 6 proyectos. La gente, las organizaciones están proyectizando, projectified, no sé si esa palabra existe o no, no sé cómo decirlo en español, proyectizando, pero es verdad, o sea, cada cual dentro de la jerarquía, los top managers, los middle managers, hablan cada vez más de proyecto, porque es donde está el punto de la organización. Los proyectos marcan la diferencia y cada uno de estos jefes, de estos functional managers, responsable de la business unit 1, 2, etcétera, pues claro que tiene sus operaciones y su día a día operativo, que es donde se pagan las nóminas, ¿no? Pero a la vez hay cambios y esos cambios son los que la empresa siga, sobreviva o venza a los competidores, ¿no? Y muchas veces esto les preocupa tanto porque su variable viene por cumplir esto, no por hacer los envíos o la fabricación, ¿verdad? Eso se hace siempre igual y bien, ¿no? Entonces los retos están cada vez más simbolizados en proyectos y ellos ya hablan un lenguaje. Hay una lengua franca para hablar de proyectos, ¿vale? Y saben si el proyecto es proyectivo, ágil o híbrido. Y también estas estructuras intermedias de programa, portfolio, también están claras. Es que tampoco hay que ir a un máster para entender esto, cómo se organizan los proyectos, ¿verdad? Y estos son cajas negras y queremos aquí profesionales, ¿vale? Para preguntarles y que nos den información. O para que antes de que les preguntemos nos hagan saber, antes de que sea muy tarde, que se anticipen, ¿vale? Esto, pues, le dan el nombre rimbombante de economía de proyectos. Imagínense equipos autoorganizados, pero que no están solos, o sea, que están muy acompañados por la jerarquía, por el resto de los departamentos y que todos aún entendemos lo que es el proyecto y hablamos un lenguaje, un idioma. Aquí en PM People tenemos estos roles, es nuestra interpretación de cómo debe hacerse la economía de proyectos, pero bueno, aquí no quiero entretenerme mucho. Esos roles tienen su forma de entender los proyectos y las fases de los proyectos, pero al final hay una forma rápida de entenderse, aunque el comercial diga que el proyecto está en propuesta, porque está poniendo la propuesta, tú dirás que está en inicio, ¿vale? Pero eso no significa que sea contradictorio, significa que son bueno, pues, no sé, formas distintas de expresar lo mismo. Al final hay una misma imagen que podemos ver con vistas diferentes. Cuando los proyectos también son una especie de lengua franca para que las organizaciones colaboren, o sea, cada vez colaboran más en proyectos. Lo llamamos procurement, ¿vale? Pero realmente es que una parte de este proyecto, el Work Package 6, no lo hacemos nosotros, lo hace un tercero. Y este tercero lo interpreta como un proyecto, aquí un project manager, y este project manager del proyecto 1 y el project manager del proyecto 2 se entienden, hablan una jerga, etcétera, etcétera. Y todo, bueno, esto ya se multiplica en la economía de proyectos cuando esto se extiende como una red. Los objetos, bueno, esto también no quiero meterme hoy en PM People, pero nosotros entendemos los objetos necesarios para colaborar todo eso, haciendo que los roles vean lo que necesitan y no vean lo que no necesitan, etcétera. Las herramientas pues también están así, bueno, pues unas con otras integradas, no habrá una herramienta que haga todo, las herramientas también tienen que colaborar. Y bueno, pues aquí está un poco, ya para finalizar y no les pido más tiempo,
pues que esto tiene solución, ¿no? Y nosotros estamos contentos de que tenemos una especie de aportación positiva, ¿no? Que no es todo, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Pues yo tengo soluciones a esto, ¿vale? Pero a esto lo llamamos PM People, aquí hay un vídeo que, bueno, pueden ver, para entender que esto pues, no es ciencia ficción, esto es una realidad y puede implementarse, ¿vale? Y las herramientas, la tecnología nos puede ayudar mucho ahí, ¿vale? Bueno, a ver, cerramos ya, si no hay preguntas. A ver, déjenme ver si tengo preguntas, porque no estoy controlando bien la parte del link. Un momentito. Ay, que estáis con cómo me conecto, Tulio. Espero que te hayas podido conectar a Zoom. En LinkedIn se debería estar retransmitiendo. Sí, se está retransmitiendo bien. ¿Vale? No veo preguntas por aquí tampoco, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Cerramos. Yo quiero volver a hacer vídeos así parecidos a este. Nos meteremos con la herramienta y con casos de uso de los roles y qué hace uno y qué hace otro, parecidos al vídeo este. Si entran en el vídeo, verán pues, una especie de metáforas ahí de gente que se pone desde un rol o desde otro. Eso no es ciencia ficción. Eso nosotros lo hacemos y lo vemos, ¿vale? Pero bueno, ya seguiremos por aquí. ¿Ok? Bueno, pues cerramos por hoy y muchas gracias por atender. Gracias.